חיכי אם לא אזכרכי אם לא dear friends and con dear amigos group, queridos y con su grupo, even if it's only for a few minutes. a pesar de que es apenas para unos minutos. You've heard a lot about the app. I'm not going to promote it a lot, but I want you to know. Estamos en el quinto día del tour de la Escuela Biblia en Israel 2022 y estamos aquí en Banias, donde iniciamos el recorrido de este día. Estamos aquí con nuestro guía Zvi y también con uno de los guías más reconocidos en Israel, Boaz, que nos está dando unas palabras al grupo. Entonces, no solamente es ver y escuchar, sino que también recibir una explicación un poco más profunda, teológica, y gran parte de ella lo hace él, a pesar de que me escuchan a mí en español, ya que él es un experto en el tema de teología cristiana. Por los últimos 30 años está ocupándose en eso. So in every site we try to understand what is very special about the site. And here, for instance, there's beauty, there's nature, there's water, there's all the information that Zvi gave. Entonces, en cada de los lugares a donde vamos, queremos dar un poquito más. So we want to find one thing that makes this la única cosa que hace esto extra special and extra unique. más especial y más única para cada uno de ustedes. So to me, what's really important about this site is that this is the place where for the first time Jesus reveals himself to the disciples as the Son of God.
Para mí este lugar es importante especialmente por el hecho que aquí por primera vez Jesús revela a los discípulos que Él es el Hijo de Dios. So there was the New Testament up until this point, and the New Testament from this point on, because Así que hubo el Nuevo Testamento hasta este lugar y el Nuevo Testamento desde este lugar y este. En cada estudio les digo que este es el estudio más importante y se los vuelvo a decir, este es el estudio más importante, ¿ok? Bueno, por lo menos, para entender la Biblia desde su parte sobrenatural, porque venir a Israel te ayuda a entender la Biblia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista más concreto, más como, pues para nosotros que hemos sido formados en un contexto más, para nosotros que hemos sido formados en un contexto pues más científico, por llamarle de alguna manera, o que buscamos más que todo tenga un fundamento. Aquí. Aquí. Buscamos más que todo tenga un fundamento histórico, arqueológico, que buscamos más ese tipo de cosas para creer. Bueno, aquí lo podemos tener. En Israel podemos tener las bases históricas, arqueológicas, etcétera, para que tengamos más confianza que nuestra fe no es un simple mito o una leyenda más, sino que tiene fundamento científico, fundamento histórico. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es más allá de lo geográfico, histórico, arqueológico. Lo que vamos a hablar el día de hoy ya tiene que ver con la manera de pensar de la gente que escribió la Biblia, de la gente a quien se le escribió la Biblia, los que fueron los destinatarios del mensaje de la Biblia. Porque tenemos que tener clara una cosa para poder entender la Biblia. Y esto lo digo para los que están estudiando teología, para los que están estudiando estudios bíblicos, instituto bíblico. Tenemos que tener clara una cosa. Y esto va a sonar medio fuerte, pero tenemos que reconocer con humildad que la Biblia no fue escrita para nosotros. La Biblia no fue escrita para ti o para mí. Personas del siglo XXI, en una cultura, en una sociedad totalmente diferente. No, la Biblia no fue escrita por los autores de la Biblia pensando en ti y en mí. Por supuesto que ellos sabían que este mensaje iba a trascender, iba a llegar a toda la historia y a todas las personas que fueran elegidas para escuchar ese mensaje, por supuesto. Claro que sí, si no, no estaríamos aquí. Pero en principio, cuando ellos estaban escribiendo su profecía, su carta, en principio ellos estaban dirigiéndosela a personas muy... Ya, desde hace rato. Voy a regresar. No, está bien, ya tenemos un respaldo, tenemos un backup ahí. Entonces, bueno, cuando ellos escribieron, ellos estaban pensando en destinatarios muy específicos. Desde lo primero que se escribió de la Biblia, ¿cuáles son los primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Desde la Torá, desde el Pentateuco, desde el libro que escribió Moisés, porque no son 5 libros de Moisés, es un libro de Moisés que después se separó, se dividió para poder tener mejor referencia, pero es un solo libro. El libro de la Torá, el libro de la instrucción escrito por Moisés. ¿A quién tenía en mente? ¿A quién le escribió Moisés sus escritos? ¿A quién le escribió eso? ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo entregó? Al pueblo de Israel. Él entregó ese legado de fe de la nación, se lo entrega al pueblo de Israel. Antes de morir se lo entrega a Josué, ese rollo se lo entrega Josué a los ancianos de Israel. Entonces es la constitución, es la historia del pueblo de Israel entregada al pueblo. Y de ahí se iría copiando, se iría transmitiendo a la nación de Israel. Después los profetas
¿a quién le escriben su mensaje? ¿A quién le escriben su mensaje? Bueno, pues hay profetas del norte, hay profetas del sur, ¿y a quién le escriben su profecía? Pues a los destinatarios. De hecho, muchas veces que ves ahí el inicio de cada escrito dice palabra que vino a Isaías, hijo de Amós, con respecto a Judá. Y entonces empiezan a hablar su profecía. Luego profetizan de Egipto, profetizan de Sidón, profetizan de Nínive, en fin. Pero era un mensaje muy ubicado y muy localizado en aquellos tiempos. Que si tú y yo no le leemos de esa manera, entendiendo, sabes que no le está hablando a una persona del siglo XXI que tiene otra mentalidad. No, yo no tengo que hacer que ese mensaje, y tristemente a veces se cometen muchos disparates de interpretación por tratar de hacer el texto relevante o aplicable a mi vida. ¿Han escuchado eso de que, a ver, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? No, es que no se trata de que no se trata de ti. No se trata de ti, se trata de Él. Es más bien, ¿cómo tú puedes aplicar tu vida a esto que está escrito? ¿Cómo puedes tú transportarte a esos tiempos y extraer lo que el escritor quiso decirle a esta gente? ¿Cómo podemos ir a ese tiempo y entender ese mensaje? Entonces, bueno, pues ahí eso es lo que requiere estudio, eso es lo que requiere investigación, eso es lo que requiere venir aquí al lugar de los hechos, a ver, bueno, ¿a qué se refería Yeshua cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿De qué estaba hablando? Porque, les digo, yo escuché toda clase de sermones muy lindos, muy emocionales, que te dicen de ese pasaje y que no tienen nada que ver con ese pasaje. Y que hablan de las puertas del Hades y un montón de cosas que no tienen nada que ver. Incluso toda la teología de que Pedro es la piedra, es la roca, y de que él es el papa y él es digamos que el que preside la iglesia, es sacada de lo que sucedió aquí. Y que una vez más, por no entender esto y por no ver esto con tus propios ojos, pues tú lo lees en el texto y pues sí, bueno, entonces Pedro es la piedra, entonces pues Pedro es sobre quien se va a depositar, porque Petros, piedra, pues él es la piedra sobre lo que la iglesia va a depender. Pero nada que ver, qué alegría y qué bueno, y Dios fue bueno al traernos acá y hacernos entender todo esto. Entonces, bueno, primero que nada, les digo que este lugar nos va a ayudar a entender que el mensaje de la Biblia principalmente es un mensaje sobrenatural, es un mensaje que habla de un mundo espiritual. Tenemos que, por consiguiente, entender la Biblia de manera espiritual, discernir la palabra de manera espiritual, discernir la palabra como ellos veían que estaba compuesto el universo, el mundo, y ellos básicamente veían el mundo dividido en tres. Por eso dice Éxodo capítulo 20, no te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el fondo del mar, ni en el abismo, en el fondo, ¿no? Entonces, ya con eso, tú ubicas ellos cómo veían esto. Ellos no tenían el telescopio Hubble, ellos no tenían toda esta tecnología que ahora tenemos para ver que hay galaxias y galaxias. Ellos nada más se concretaban a lo que veían, a lo que palpaban. Y entonces, pues, simplemente decían cielos, tierra y debajo de la tierra. En los cielos habitan los espíritus, los seres espirituales, Dios y sus huestes espirituales. En la tierra habitan los seres humanos, los Benei Adam, los hijos de la tierra, porque Adam significa tierra, sacado de la tierra, porque el primer hombre fue formado de la tierra, polvo eres, al polvo volverás. Y el fondo, debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra? ¿A quién se pone debajo de la tierra? Pues a los muertos, el lugar de los muertos. Entonces, lugar de los vivos, el ámbito celestial, lugar de los que están vivos pero van rumbo al sepulcro, rumbo a la muerte, y el lugar de los muertos. Entonces no te hagas imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en lo profundo, en el lugar de los muertos. ¿Ok? Entonces, también ciertas palabras o ciertas definiciones en la Biblia, ciertos términos que se usan en la Biblia, es importante saber a qué se refieren. Porque cuando tú escuchas la frase en la Biblia, hijo de Dios, pues actualmente ya con toda la formación religiosa que tenemos, pues todos somos hijos de Dios.
¿Has oído eso? ¿Todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. La frase hijos de Dios, ¿a qué se refiere? La frase hijos de Dios en la Biblia se refiere a seres espirituales, a seres celestiales. Hijos de Dios son seres celestiales, seres espirituales, no seres de carne y hueso. Los de carne y hueso no son hijos de Dios, son seres humanos, seres de carne y hueso, seres descendientes de Adán, seres que van a morir. Entonces, un hijo de Dios es un ser espiritual, que no tiene carne y sangre. Seres humanos son de carne y sangre, y muertos, que van al sepulcro, que se van a corromper, ¿no? Entonces, Yeshua aquí es donde se revela a los discípulos, no como un simple ser humano, no como un simple rabí de Galilea. Aquí se revela incluso no nada más como hijo de David, pues un descendiente de David y tantán. No, aquí Yeshua se revela como hijo de Dios. Otra vez, ¿qué significa ser hijo de Dios? Un ser divino, un ser espiritual, un ser que, pues bueno, en este caso, pues ahí entra el shock, ahí entra un poco como el cortocircuito en la cabeza de los discípulos, porque lo ven de carne y sangre, comen con él, lo ven que lo pueden palpar, lo pueden tocar, pero al mismo tiempo es hijo de Dios, al mismo tiempo es un ser divino. Entonces, ese es todo el punto que ellos ahí no lograban comprender. ¿Por qué? Porque en esos tiempos en el judaísmo existía la controversia que sigue hasta la fecha, aunque ustedes no lo crean, de si el Mesías es un ser divino o solamente es un ser humano. Ya la mayor parte del judaísmo actualmente piensa que el Mesías es un simple ser humano. Por eso para ellos el ver a gente adorando a Cristo, adorando a Jesús, rindiéndole culto, para ellos es idolatría. Porque para ellos el único que recibe alabanza es Dios y tantán y todos los demás seres humanos. Y para ellos el Mesías va a ser un ser humano descendiente del rey David, gran político, gran estadista, que va a traer la paz al mundo, va a construir el tercer templo, va a traer a todos los israelitas del mundo y va a establecer el reino de los cielos en la tierra. Ese es un concepto muy físico, muy de este mundo, ¿no? Entonces, el contexto espiritual de ángeles, de seres espirituales, esa doctrina se erradicó, se quitó de Israel, de la religión judía, aunque se conoce un poco, pero se trata de no tocar esos temas. ¿Por qué? Por el temor al culto a los dioses, a los espíritus, por ese temor de preservar a Israel y de nada más adorar a un solo Dios. Se quitó, se trató de eliminar de la escritura y de la interpretación todas esas cosas. Eso es lo que hicieron los saduceos. Por eso para los saduceos no había ángeles, ni había resurrección de los muertos, ni había nada de eso. Y de las discusiones que tuvo Yeshua con los saduceos, era por eso. Porque ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles. Y Yeshua viene a decirles, pues claro que hay un mundo espiritual. Claro que después de morir alguien entra al mundo espiritual. Porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Por algo decimos Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es Dios de vivos y no de muertos, ¿no? Entonces, bueno, recuerden eso así de simple. Hijo de Dios, un ser espiritual, un ser divino. Viene aquí Yeshua a este lugar. ¿Por qué tiene que venir a este lugar? Y tiene que recorrer una larga distancia desde ahí, desde Capernaum, desde Tiberias. Nos tomó como 1 hora, hora y media llegar hasta acá. Caminando... te va a tomar un par de días por lo menos. Y acompáñenme ahí a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a ver desde el versículo 13. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, dice lo siguiente. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. Esta es la región de Cesarea de Filipo. Filipo en honor a uno de los hermanos de los Herodes, que se llamaba Felipe, y se le da este lugar en honor a él. Viene a Cesarea de Filipo y viene a este lugar y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se dan cuenta?
el Hijo del Hombre, Ben Adam. ¿Quién dicen los hombres que es el Ben Adam, el Hijo del Hombre? O sea, él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Porque Daniel, el profeta Daniel, en una de sus visiones vio a uno como un hijo de hombre, como un ser humano que estaba en los cielos. Entonces, un ser humano en los cielos que venía a reinar a la tierra. Entonces, ese título, el Hijo del Hombre, era un título mesiánico, era un título que él mismo se da para conectarse con la profecía de Daniel. Y entonces les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, o sea, Juan el Bautista ya lo habían matado, pero pues pensaron que había resucitado y que estaba en Yeshua. Otros decían que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya, y se las lanza. ¿Qué? ¿Soy un simple ser humano? ¿Soy un ser humano o qué soy? ¿Cuál es mi identidad? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, tú eres el ungido. ¿A quiénes se le ungían? Se le ungía a los sacerdotes, se le ungía a los profetas y se le ungía a los reyes. Entonces tú eres el ungido para ser profeta, para ser rey, para ser sacerdote. Pero bueno, ¿cuál es tu naturaleza? Aquí le dice, tú eres el Mesías, y le dice, eres el Hijo del Dios viviente. En ese momento, ¿qué le dice Pedro? Tú eres divino, tú eres un ser divino, tú no eres de este mundo. O sea, no puedes ser de este mundo. Has hecho unas cosas, has hecho milagros, has hecho unas cosas que ningún ser humano puede hacer. ¿Entienden? Entonces, le respondió Yeshua, bienaventurado, dichoso, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te reveló que yo soy divino. Aquí viene otra revelación para ti, para mí. Si tú crees que Yeshua es divino, si tú crees que Yeshua es un ser divino, eso no viene de ti. Eso Dios te lo reveló. Y todavía con más mérito a ti y a mí, porque bueno, nosotros no hemos visto los milagros que hizo así palpables como Pedro. O sea, tú y yo somos más bienaventurados que Pedro porque sin ver hemos creído que Él es. Y lógica elemental, tampoco es que, wow, qué gran fe. No, es obvio. Si Yeshua no hubiera resucitado, si no hubiera hecho tantas cosas, ya no existiría la fe en Yeshua. Hubo muchos pseudomesías, hubo muchos que dijeron ser algo, ser el Mesías, ser un ser divino, ser un gran profeta, y se murieron y se acabó el culto, se acabó. Pero ¿por qué Él continúa aún a lo largo de tantos siglos? ¿Por qué? Porque sin duda es quien dijo ser. Aparte de que por supuesto que se ha manifestado a tu vida en milagros, por supuesto que ha hecho cosas en tu vida, en mi vida, que tú dices, esto no pudo ser casualidad, esto solamente lo pudo haber hecho Él. Entonces, bueno, una vez que Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, entonces Yeshua le dice, no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos, y le dice, y yo también te digo que tú eres Petros. Tú eres Kefa, arameo, piedra. Tú eres una piedra, pero imagínate en tu mente, por el significado del nombre, una piedra pequeña. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Ahora, supongamos que tú estás aquí están los discípulos, aquí está Yeshua. Entonces tienes de dos. O decir, Pedro, Yeshua se está refiriendo a Pedro, una piedra pequeña, o Yeshua está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿qué eran las puertas del Hades en tiempos de Yeshua? Esa cueva, ahorita vamos a ir, esa cueva que ves ahí, en tiempos de Yeshua se le llamaba las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? El infierno. Es una manera de referirse al infierno. ¿Por qué? Porque en esa cueva, los judíos le llamaban las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque aquí se le rendía culto, otra vez se le rendía culto a Satanás, literalmente, al dios Pan. La palabra Pan significa todo, el dios de todo. Y le rendían culto diciendo, gracias a él tenemos estas aguas,
que nos dan tanta fertilidad y venían a ese lugar que es como un paraíso. Fíjense qué usurpación tan impresionante. Qué usurpación tan impresionante de Satanás. Porque ¿quién estaba en el jardín del Edén caminando con Adán? ¿Quién estaba ahí? El Creador, el Eterno, el Altísimo. Y este lugar que es como una recreación del paraíso, con ríos, hermoso, fértil, aquí se le rendía culto a un Dios que ¿cuál será el origen de a este que se le rinde culto aquí? ¿Recuerdas a un personaje en el Gan Eden, en el paraíso, que buscó el culto hacia él, que buscó que el hombre se le revelara a Dios y se vinieran con él? ¿Recuerdan quién estaba ahí? Que era astuta. ¿Recuerdan quién hizo pecar? La serpiente. Entonces sigue lo mismo aquí, sigue todos los que siguen rindiendo el culto a la serpiente, siguen aquí rindiéndole culto a la serpiente, entre ellos israelitas, entre ellos gente que venía de diferentes tribus de Israel, venían aquí a rendirle culto, porque aquí estaba el culto al dios Pan, aquí había orgías, aquí había reventón, aquí había música, era un lugar de perdición. Y aquí le rendían sacrificios de cabras y echaban ahí las cabras a ese lugar para rendirle culto a este Dios. Y viene Yeshua a este lugar como para enfrentarse al Dios Pan y decir, ¿quién es el Hijo de Dios? Porque finalmente, y esto les va a sonar así como blasfemo, pero con la definición de que un Hijo de Dios es un ser espiritual, ¿Satanás qué es? ¿Satanás qué es? Satanás también es un hijo de Dios. Satanás también es un hijo de Dios. ¿Dices blasfemia? No, lee Job, capítulo 1. Vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Ahí está. Yo no te lo estoy diciendo, está escrito en el libro de Job, entre ellos Satanás. O sea, Satanás buscando el culto, queriendo subiré a lo alto. Satanás queriendo competir con Dios, queriendo él recibir la adoración. Y viene aquí Yeshua a decir, ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó el imperio del ángel de la muerte. Se acabó el imperio del que ha destruido a la humanidad y ha destruido a Israel. Se acabó. Aquí vengo yo a que reconozcan quién es el Hijo de Dios. Este es un usurpador. Las puertas del Hades no prevalecerán, no vencerán contra mi iglesia. Mi iglesia, ¿quiénes son? Los llamados de entre las naciones. La descendencia de Jacob que va a venir entre las naciones, esto no va a vencer sobre mis elegidos. Mis elegidos van a vencer este culto. Mis elegidos van a superar la tentación de este. El primer Adán transgredió, el primer Adán pecó, pero el nuevo Adán, el postrer Adán, la nueva humanidad que yo voy a elegir, a quien se les va a revelar que yo soy el Hijo de Dios, ellos no van a ser vencidos por el infierno. Y también en los profetas está escrito, y es una exhortación profética al pueblo de Israel, que reconozcamos la piedra de la cual hemos sido cortados. Y hay una referencia en los profetas de que la piedra de la cual fuimos cortados todos es una referencia a Abraham. Como que Abraham es la piedra fundamental, de ahí viene toda la descendencia. Y entonces como que los profetas exhortan a la nación a que recuerden de cuál piedra fueron cortados. Si tú le quitas un pedacito de esa piedra, pues eres una piedrita pequeña, pero sigue siendo parte de esa piedra. Entonces que en vez de pensar que le perteneces a al Dios Pan, que recuerdes a quién le perteneces, a Abraham. Entonces no importa si Yeshua le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, no importa, porque teniendo el entendimiento de los profetas, Pedro puede recordar que en los profetas está escrito que se nos hace un llamado a recordar que somos todos piedrecitas. A final de cuentas, ok, Pedro es una piedra, pero ¿sabes qué? Pedro dijo que todos nosotros somos piedras vivas también. Entonces olvídate que Pedro es la piedra, tú también eres una piedra. Tú también eres una piedra y todos somos parte de un templo espiritual para rendir culto al Altísimo, no a Él, no al Dios del pánico, no al Dios de las
pandemia, si es que esto está conectado. No, nosotros no estamos llamados a rendirle culto a nosotros estamos llamados a rendirle culto al Altísimo. Y si tú el día de hoy entiendes que hay una lucha espiritual y que no puedes tú ser neutral en la lucha espiritual, tú no puedes decir, no, yo estoy neutral, yo ni uno ni otro, no existe eso. El que conmigo no recoge, desparrama. Y yo aquí, a nivel práctico, si hay una aplicación práctica a todo esto, te voy a invitar a que te definas. A que te definas. ¿Eres parte del reino de luz? ¿Eres parte del reino del Hijo de Dios? ¿Le vas a reconocer como el Hijo de Dios? ¿O seguirás bajo la influencia del pánico, de la perversión, de todo lo que este Dios de este mundo cegó los ojos de los que negaron la verdad, de los que rechazaron la verdad, cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio? ¿Seguirás cegado a la luz del Evangelio? ¿Seguirás cegado a la luz de la buena nueva de que ha venido el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Seguirás cegado? ¿Seguirás siguiendo las tinieblas? Si eres elegido de Dios, las tinieblas, el infierno no prevalecerá contra ti. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por traernos a este lugar. Señor, y en este lugar tú nos haces la misma pregunta que le hiciste a tus discípulos, y es, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que es Yeshua? Si tú el día de hoy confiesas, reconoces, declaras que Él es el Hijo de Dios y que no vas a seguir a nadie más que a Él, ¿sabes una cosa? Entonces tienes la bendición de lo que dice Juan capítulo 1, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si dice que los que le recibieron se les dio autoridad de ser hijos de Dios, ¿qué quiere decir? Si tú le recibes, ¿en qué te conviertes? Ya no eres un simple ser humano. A partir de este momento te conviertes en un ser espiritual. Y solamente tienes la cáscara, solo tienes este cuerpo de sangre, de carne, de hueso, que está en proceso de corrupción y se va a ir al polvo. Pero si tú eres regenerado y tienes el espíritu del Hijo de Dios, el que resucitó a Yeshua de los muertos, vivificará tu cuerpo mortal para que seas un hijo de Dios, un ser espiritual, semejante a los ángeles por los siglos de los siglos. Pónganse de pie en este lugar los que digan, yo le recibo y yo en ese momento me convierto en un hijo de Dios. Yo no quiero ser un simple ser de carne, de sangre, corruptible, que me vaya al Hades, me vaya al sepulcro y me corrompa. Señor, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Señor, yo quiero ser un ser espiritual, yo quiero ser semejante al Hijo de Dios, yo quiero ser como Él, yo quiero renunciar a toda la influencia de este mundo, a toda la influencia del Dios de este mundo que ha cegado los ojos de los que se pierden. Como epílogo, el dios Pan tenía sus ninfas o sus musas. En la mitología griega, las ninfas o las musas eran las que seducían a los hombres para pervertirse e ir en pos del dios Pan. ¿Y saben de dónde viene la palabra música? La palabra música viene de las musas, que influenciaban las mentes y a los hombres para apostatar, para alejarse de Dios y venir a seguir al Dios de este mundo. Jóvenes, considérenlo. Considérenlo. Gracias, Señor, por tu llamado de que seamos tus hijos. Señor, que ahora que recorramos ese lugar podamos darnos cuenta que se cumplió, que las puertas del Hades no prevalecieron. Ese lugar está destruido, son puras ruinas. Lo que hace 2000 años era un lugar de culto, de idolatría, ahora es un simple parque nacional, un lugar turístico donde tu iglesia, donde
decenas de miles, cientos de miles, quizás millones de peregrinos han venido aquí a reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Y se cumplió tu profecía, se cumplió tu palabra, todo esto quedará destruido. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Bendito seas por ello, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Tan burda de este personaje llamado el Dios Pan, Pan todo, el Dios de todo. Se le llama el Dios de todo, porque Pan es todo, panteísmo, todo es Dios, Dios es todo. Y fíjense qué interesante, en un lugar que parece como un jardín del Edén, que hay ríos, que es como un huerto del Edén, en ese lugar él se le rinde culto. En ese lugar vienen, sobre todo, gente que se dedica al pastoreo de ovejas y de cabras. Por eso es que aquí se sacrifican cabras. Porque al Dios Pan, así como ahora está en México, no sé en otros países, pero en México está el Dios de los taxistas. Pero para poder entender la Torah bien, hay que consultar los profetas, hay que consultar el Nuevo Testamento. ¿Por qué creen que mataron los profetas? Porque ellos sabían cosas. Por eso Jeremías dijo la pluma mentirosa de los escribas. ¿Por qué? Porque ellos trataron de omitir. Exacto. O sea, ¿por qué los escribas omitieron y trataron? Podemos verles una buena, podemos verlos de manera positiva y ya, bueno, quisieron proteger a Israel de la idolatría y por eso quitaron toda alusión a los ángeles, a todas esas cuestiones que aparece en literatura judía. Aparece en literatura judía del Segundo Templo, aparece en literatura judía de los rollos del Mar Muerto, aparece en literatura judía, pero no aparece en la Torah. Entonces, aparece en la Torah, pero así como sobre ellos. Y al que le caiga la suerte por Azazel, lo van a llevar al desierto y él llevará los pecados de Israel por Azazel. Y el otro, al que caiga la suerte por el Eterno, por el nombre, por Yud-Kei Vav-Kei, a ese lo sacrifican. Entonces a uno lo sacrificaban y el otro lo echaban al desierto. Entonces eso es todo lo que dice. Entonces tú te quedas así como que con cara de ¿quién es Azazel? No sabemos. Pero entonces si tú buscas Azazel en la literatura judía, entonces ahí se te dice que en el monte Hermón descendieron un grupo de 200 seres divinos, hijos de Dios, ángeles, comandados o dirigidos por Azazel, y que Azazel se juramentó con los espíritus, con estos ángeles, diciéndoles vamos por las mujeres humanas y vamos a llegarnos a ellas. Entonces el pecado de Azazel fue introducirse y tener esta idea de corromper a los humanos, y de ahí se inicia. Nos encontramos mirando la fortaleza de Nimrod. Seguimos en el tour Descubre la Biblia del 2022 y estamos aquí mirando este valle impresionante y subiendo por la carretera que nos va a conducir al monte Hermón, al lugar más alto del Medio Oriente, después de haber estado en el Mar Muerto, el lugar más bajo no nada más de Israel sino de toda la tierra. Ahora subimos a este monte alto y tenemos aquí al grupo que está viniendo de diferentes naciones y está juntando las piezas del rompecabezas de esta historia de rebelión y esta historia de redención de la humanidad. Desde las ruinas de la fortaleza de Nimrod, aquí con el grupo de Descubre la Biblia, les saludamos a todos. Hermón, que es el monte más alto, ahí tiene bases militares del ejército israelí, porque es un lugar estratégico, militarmente es muy estratégico porque de ahí ves todo. Entonces eso no cambia. Cambia el equipo, cambia la tecnología militar, pero los lugares geográficos siguen siendo igual. ¿Okay? Entonces, si de aquí, de acuerdo a la tradición, a las tradiciones, Nimrod estuvo aquí y quiso controlar todo esto, bueno, ¿qué te hace pensar? Bueno, número uno, que el relato de la Biblia tiene fundamento, o sea, hay tradiciones al respecto, pero a lo que yo les quería hacer reflexionar en particular
es a la posibilidad de que hubiese alguna relación entre Nimrod y lo que pasa en el Monte Hermón. ¿Habrá alguna conexión entre este rebelde, poderoso cazador delante del Señor, y la rebelión de Hermón? Pues la cercanía geográfica lo indica, no creo que sea coincidencia. Luego el lugar de culto ahí al dios Pan, y te das cuenta que todo está conectado con lo mismo, la misma rebelión. Seguimos en el tour de Descubre la Biblia 2022. Estamos aquí por subir a la cima del Monte Hermón en estos teleféricos y tener allá nuestro estudio sobre el Salmo 68, sobre Mateo 16, 17, la transfiguración, en fin. Y bueno, pues ahí aprenderemos el por qué Yeshua en esta zona reveló su identidad como Hijo de Dios y reveló el misterio de su muerte y resurrección. Así que no se pierdan esta enseñanza poco conocida de las enseñanzas que Yeshua dio a sus discípulos, que trajo hasta este lugar y a las alturas del Golán. Estamos aquí con miembros del tour, ahí ya empiezan a subirse en estos teleféricos que nos van a llevar hasta allá arriba. Desde allá arriba les seguiremos comentando. Nos encontramos en el Monte Hermón y bueno, ya nos cambiaron aquí la transportación para llegar a la cima, ya lo modernizaron, ya estamos aquí en un teleférico literal. Antes eran unas sillitas como esas que están ahí abajo, pero ahora ya son estos teleféricos más modernos, patrocinados por North Face. Y bueno, aquí estamos con, no lo puedo creer, la familia López. No lo puedo creer. Hola. La familia López. Y bueno, subiremos a este lugar y ahora sí podemos sacarle más jugo a la canción. Vamos a aprendérnosla para que le tomen más sentido. Hine tovu manaim shevet achim gam yachad. Hine tovu manaim shevet achim gam yachad. Y ahorita vamos a ver por qué esa canción es significativa en el Monte Hermón, ya que en ese salmo se menciona justo el Monte Hermón. Bueno, vamos a volver a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, donde nos quedamos hoy, allá en Banias. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Dice: viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por toda esta revelación, por todo esto que tú nos estás mostrando. Y tú nos estás mostrando, Señor, y simplemente dejaste un testimonio por escrito del mensaje que viniste a dar a tus discípulos y a todos los que habían de creer en este mensaje, Señor. Te ruego que nos ayudes a comprender, Señor, que seas tú el que nos revele tu identidad y tu misión, y el por qué tuviste que ir a esa cruz a morir por nuestros pecados. Bendito seas por este momento, Señor, y que cuando descendamos de este monte, nuestra vida no sea la misma. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Yeshua el Mashiach, el Mesías, el ungido. Entonces eso es como aquí en secreto, el Padre se lo reveló, no es el momento todavía para que lo digan, guarden el secreto. Desde entonces, verso 21, desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, le sorprende, le escandaliza, o sea, le parece sensacional que dice: eres el Hijo de Dios, eres el Altísimo, eres el que viene a redimir al mundo. Eso está perfecto. Pero ya cuando le dice: tengo que morir y me van a entregar y me van a matar, eso sí, no, Señor, ¿cómo crees? Es imposible, es que no te pase eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, fíjense la respuesta de Yeshua: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. O sea, ¿por qué le contesta tan feo? O sea, oye, pues solo, ¿qué le dijo tan feo? O sea, si Pedro solo le está diciendo: no, Señor, ¿cómo crees que te van a matar? O sea, ni Dios lo mande. ¿Y por qué le dice tan feo? Quítate de mí, Satanás. Y le dice: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense nada más, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí ya está mostrando que el reino que Yeshua viene a establecer no nada más es un reino humano, no es otro imperio como el de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, no es otro imperio más. El reino que él viene a establecer es un reino de Dios, es un reino espiritual, es un reino que no tiene que ver con este mundo. Por eso es que cuando Pilato lo cuestiona y le dice: ¿qué hay acerca de tu doctrina y tus discípulos? O sea, Pilato como interrogándolo a ver si el imperio está bajo amenaza, Yeshua lo tranquiliza diciéndole: mi reino no es de este mundo. O sea, si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, aquí, al decir Yeshua que va a morir, está hablando del terreno del ámbito espiritual. Hay una razón por la que tiene que morir. Y vamos a continuar viendo por qué. ¿Por qué tiene que morir? Y vean lo que dice el verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que quiera salvarse, vivir para este mundo, al final la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que esté dispuesto a perder su vida en este mundo por causa de mí, va a hallar su vida. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se dan cuenta? El contraste entre este mundo y el mundo por venir. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, fíjense, 6 días después de ese acontecimiento en Banias, aquí pasaron solo unas cuantas horas, pero 6 días después de ese encuentro ahí en Banias, en Cesarea de Filipo, 6 días después, dice, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. No dice que es el Hermón, pero si están ahí en Cesarea de Filipos, ¿cuál es el monte alto que hay aquí? Este es el monte alto. Entonces, por eso podemos tener la convicción de que fue aquí. Ahora, cada cosa que Yeshua hacía, la hacía para cumplir algo de la Escritura muy específico. Entonces, 6 días después de eso, los trae acá. 6 días. ¿Qué te hace pensar 6 días? ¿En qué piensas cuando conociendo las Escrituras 6 días? ¿Qué te hace pensar 6 días? La creación. Entonces, 6 días después de eso, los trae a este lugar y les va a hablar de una segunda creación.
Les va a hablar de lo que tiene que suceder para que una nueva creación surja. Y dice que los llevó aparte a un monte alto. Ahora sí, traten de imaginarse este monte sin esta cosa, sin teleférico, sin nada. Los trae acá. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En otro evangelio dice que sus vestidos eran blancos como la nieve. Entonces, pues probablemente aquí había nieve y pues se pone así blanco como la nieve y resplandece. ¿Y qué sucede ahí? En ese momento ya les comprueba lo que allá abajo Pedro había discernido, de que es un hijo de Dios, es un ser divino, pero ya estando acá, ya les muestra que efectivamente es un ser divino. ¿Por qué? Porque se llena de luz. Ya es como que en ese momento ya parece como un ángel, ya se convierte como es realmente, ya les muestra que no es un simple ser humano, y aparecen hablando con él Moisés y Elías, que también para este momento ya son seres celestiales, ya no son seres humanos, simplemente ya son seres celestiales, y están hablando con él. Ahora, ¿de qué están hablando con él? ¿Alguien sabe de qué están hablando con él? ¿Podemos saber de qué están hablando? Aquí no dice de qué están hablando, pero, a ver, me van a sorprender algunos de ustedes. Alguien tiene que saber de qué están hablando. De cómo va a ir a padecer. Muy bien, Pati, que sabía que te ibas a contestar. Súper aplicada esta chica. ¿Y cómo sabes? Que Pati dice, ¿de qué están hablando? De que tenía que ir a Jerusalén a padecer. O sea, Moisés y Elías están hablando con él acerca de su partida de Jerusalén, acerca de que va a ir a Jerusalén a morir. Pati, ¿cómo lo sabes? Todo está escrito, ¿no? O sea, Okay. realmente tenía que saber, o sea, todo el tiempo está recibiendo instrucción de Moisés y de los profetas. Entonces, simplemente por la palabra, pero no sé, o sea, para mí es siempre bajando lo comunica. Porque ya después le dijo a los discípulos. Ok, a ver, miren, para que no lo espiritualicemos tanto, Y también ya lo había escuchado en ok, vamos a otro texto que está creo que es en Marcos 9. Marcos 9. Lucas. Ok, en Lucas, para que vean que esto Pati no lo inventó ni se lo reveló el Espíritu, no, está escrito en Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas es un texto paralelo. Entonces, a veces algunos detalles que omite un evangelista, un escritor, se complementan en otro de los evangelios. Por eso es necesario leer las 4 historias de Yeshua para que los detalles que se omiten en un lugar, en otro sí te los dicen. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban, ahí está de qué hablaban. Hablaban de su partida, que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, no es que se limita, o sea, ahí está específicamente qué hablaban. Hablaban de su partida de Jerusalén, de que iba a llegar a Jerusalén, de que iba a ser rechazado, de que lo iban a matar, y iba a partir de ahí, y a dónde se iba a ir, pues otra vez iba a regresar a la gloria de su Padre. ¿Ok? Entonces, bueno, volvamos a Mateo 17. Está hablando Moisés y Elías con él. Quiere decir que Yeshua ha llegado el momento de que cumpla todo lo que le fue revelado a Moisés, el autor, el que recibe la instrucción divina, la ley, y a Elías, representante de todos los profetas. O sea, en él se va a cumplir toda la ley y todos los profetas. Entonces, Pedro dijo a Yeshua:
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando ya lo ven transfigurado, cuando ya lo ven como un ser divino y ven ahí a Moisés y a Elías, dice, vamos a hacer 3 enramadas, 3 Sukkot. ¿Por qué? Ya están alucinando, dicen, ya es Zacarías, ya aquí se va a cumplir todo, ya se inició el reino. Vamos a hacer la Sukkot, una Sukkah para ti, una enramada para ti, una para ti. Y ya, se inició todo lo que los profetas anunciaron, que celebraríamos la fiesta de los tabernáculos, según la profecía de Zacarías. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No le revelen a nadie que me vieron ya en mi identidad. Ahí es como que ya Clark Kent le revela quién es, ¿no? Ya se quita el traje y soy Superman, ¿no? Ahí ya, soy Superman, soy un superhombre, soy el Hijo de Dios, vengo a cumplir una misión, pero no le digan a nadie. No le digan a nadie hasta que haya resucitado de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Bueno, ya le hacen algunas preguntas ahí, estaban ellos esperando a Elías, etc. Y bueno, después, vean lo que dice más adelante, en el verso 14, descienden de acá, ya bajan de acá, y dice, cuando llegaron al gentío, una vez ya que descienden ellos y ya que hay mucha gente que lo está siguiendo, vieron al gentío, y vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo, y fíjense, aquí hay una conexión entre este milagro de un joven lunático, es un joven oprimido por demonios, que dice que cae al fuego, y o sea, como que estos demonios lo están tratando de matar, el papá va a interceder por él, y le dice que lo han llevado a sus discípulos, y sus discípulos no lo han podido sanar. Y entonces Yeshua se enoja, Yeshua se molesta. ¿Por qué se molesta? Vean, dice, respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Yeshua, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Yeshua aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo, por vuestra poca fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben qué? No tienen el suficiente conocimiento, que no han leído, o sea, no entienden quién soy yo. ¿Y por qué ahí se molesta tanto con Yeshua de que, no han entendido? ¿Por qué se molesta ahí? Porque acaba de subir con ellos, les acaba de revelar, fue a Cesarea de Filipos, les acaba de revelar que Él es el Hijo de Dios, que tiene más poder sobre todos los demonios, y todavía ellos tienen duda, no tienen convicción a la hora de invocar el nombre de Yeshua, todavía no entienden que Yeshua tiene más autoridad que los demonios. Entonces todavía no tienen la capacidad de con convicción orar. ¿Y esto qué te dice a ti? Si hoy se te revela que Yeshua es quien dijo ser, tú no tienes que volver a tener temor jamás en la vida de demonios, de adversidades, jamás tienes que volver a tener temor de eso. Si ya se te reveló aquí que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Altísimo, Él es a quien le fue sujetada toda autoridad y toda potestad. Entonces ya no tienes por qué dudar, temer en la lucha espiritual. Tu maestro, tu salvador, si Él es por ti, ¿quién contra ti? Entonces nunca más vuelvas a tener temor en la lucha espiritual. ¿Ok? Ok, ahora sí vámonos al Salmo 68. Y con el Salmo 68 ya vamos a conectar todos los cabos sueltos y vamos a entender el plan original de Dios, narrado, descrito en toda la historia del pueblo de Israel. Y dice la introducción al Salmo 68, al músico principal, Salmo de David, cántico.
Y vean lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿A quién se está refiriendo? Este era un texto que se recita en el libro de Números, y era un texto que tenían que recitar los israelitas cuando cargaban el arca del pacto, y decían, levántese Dios, el trono de Dios, y sean esparcidos todos sus enemigos. ¿A quién se refiere todos sus enemigos? Las huestes espirituales de maldad. O sea, se levanta el trono de Dios, representado en el arca, y huyan sus enemigos. O sea, Dios reina, el Altísimo reina. ¿Ok? Entonces, este es un salmo de David, donde David está... este salmo David lo escribió para conmemorar el traer, cuando trajo el arca del pacto, que se encontraba en el tabernáculo, y transportó el arca que estaba en el tabernáculo, la transportó a Jerusalén. ¿Quién se acuerda qué hizo David cuando hizo transportar el arca a Jerusalén? Y iba a la música y transportando el arca. ¿Y qué estaba haciendo David cuando el arca? Danzando. ¿Cómo estaba danzando David? Remolineando en círculos. ¿Por qué en círculos? Porque él está reconociendo que el centro del universo es Dios. Y él está, al llevar el arca, como proclamando, aquí viene el Rey de Reyes, levántese Dios. Y entonces David escribe, levántese Dios y sean esparcidos todos sus enemigos. Aquí viene el Rey de Reyes. Se acabó el reino de la potestad de las tinieblas. Los cananeos fueron expulsados de la tierra, que adoraban demonios, y aquí viene el Rey de Reyes. ¿Ok? Y luego dice, como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es una contracción del nombre eterno, que significa el que será. El que será, el que permanecerá. Cuando todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Él es el único que permanecerá. Ya es su nombre, alegraos delante de Él. Y luego dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, y aquí va a relatar David un poco de la historia de Israel, dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah. Selah es como una pausa de reflexión. Es como una pausa instrumental en una canción así muy bonita, es como en un puente musical y que toca el pianito, o como para reflexionar en lo que acaba de decir. Entonces toma una pausa y piensa en el éxodo de Egipto por el desierto, pero no nada más pienses en eso, piensa en tu recorrido desde que inició este tour, ahí en el Mar Muerto, y el desierto y todo lo que vivimos, hasta este momento. Pausa, piensa en eso. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y ahora menciona el Sinaí. ¿Por qué? Porque los saca de Egipto, los lleva por el desierto y rumbo a dónde los lleva? Al monte Sinaí. Entonces dice, el monte Sinaí tembló ante la presencia de Dios. ¿En qué momento tembló? ¿En qué momento hubo fuego ahí? ¿En qué momento? ¿Quién se acuerda? Pentecostés. 50 días después de la salida de Egipto, van al monte Sinaí y ahí el Señor les da sus instrucciones. Ahí le da los 10 mandamientos y dice, verso 9, abundante lluvia esparciste, oh Dios, abundante lluvia esparciste. Es una manera alegórica, abundante lluvia esparciste, una manera alegórica de decir lo que pasó en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Abundante lluvia. ¿Qué alegoría? La lluvia es semejante a ¿qué? La palabra.
les diste abundancia de lluvia, de palabra, de tu instrucción. Dice, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. El agua que les dio en el desierto también señal de la palabra que les sustenta. Y dice, los que son de tu grey, o los que son de tu rebaño, han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, otra vez, ahí están los 10 mandamientos. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban, ¿qué? Buenas nuevas. Ahí están las mebaserot, ahí están las portadoras de buenas nuevas, las mujeres, que les digo. ¿Quién se encarga de difundir lo que Dios estaba diciendo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el mar, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo. Todos los mandamientos es abundancia de palabra, y estaban las mebaserot, las mujeres que llevaban la noticia y todas estas instrucciones. En otras palabras, fueron las mujeres las primeras en llevar las buenas nuevas. Y cuando esto estaba sucediendo, después los introduce a la tierra prometida, dice, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Y entonces Dios empieza a desposeer a los cananeos de aquí, le empieza a dar al pueblo de Israel la tierra prometida, y dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos, entre los ladrillos. O sea, el pueblo de Israel construyendo ahí con ladrillos, y dice, a pesar de que eras esclavo construyendo ladrillos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Eran esclavos, los más pobres, los más miserables, pero salieron de Egipto cargados de plata y oro. De ser esclavos, de ser pobres, ahora son multimillonarios y salen de Egipto. Y dice, cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Este es un sinónimo de este monte. El monte Salmón es sinónimo de este monte. Entonces dice que cuando esparció el Omnipotente a los reyes, allí fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, fíjense. Este es el monte de Basán. Fuertes toros de Basán que se mencionan en el Salmo 22 y en otros textos. Los toros de Basán son toros de esta región muy gordos, muy fieros, porque esta región es una región ganadera. Todavía en la actualidad, rumbo acá, no sé si vieron algunas vacas por ahí. Esos son los famosos toros de Basán. Y entonces, fíjense lo que dice. Monte de Dios es el monte de Basán. Esta es la tierra de Bashán. Toda esta tierra es la tierra de Basán. Y entonces dice Dios, monte de Dios es este monte. Ahora, si tú tienes toda la información de lo que pasó acá, por el libro de Enoc y todo, por Génesis capítulo 6, y que aquí hubo una rebelión angelical, y aquí David dice, en ese monte Hermón, que tiene que ver con anatema, maldición, por todo lo que pasó, ¿qué creen? Es monte de Dios. O sea, Dios está en control. Dios está en control, y Dios dejó esta rebelión para dar una enseñanza universal eterna. ¿Cuál es la enseñanza universal eterna? ¿Por qué Dios creó el mal? ¿Por qué Dios permitió la maldad y lo sigue permitiendo como un elemento pedagógico para sus elegidos, para sus hijos, de que la humildad es superior al orgullo y la arrogancia? Esa es toda la razón y propósito pedagógico de que haya permitido la maldad, la arrogancia, el orgullo de Satanás, de todas sus huestes y de los que le siguen, porque es ese sentido de competencia y de querer ser más lo que hace que estemos divididos, lo que hace que cada quien haga lo que bien le parece. Pero todo es parte del plan de Dios. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Ahí está, monte alto el de Basán, este monte. Y fíjense lo que dice el verso 16. Y dice David, esto lo escribe David, dice, ¿por qué observáis, oh montes altos? Como si, poéticamente, como si este monte estuviera mirando ¿a quién? Al monte que deseó Dios para su morada. Como si el monte Hermón estuviera ahora viendo a un monte chiquitito con arrogancia y viendo, este es el monte que Dios deseó para su morada. O sea, traten de pensar poéticamente. Este monte como burlándose, como riéndose, de ver al monte que eligió Dios para su morada. Pregunta, ¿Dios eligió para su morada para que le hicieran un templo este monte Hermón? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es el Altísimo. Es el Altísimo. ¿Por qué no Dios ordenó a David
que le construyeron un monte aquí en la cima de este lugar. ¿Y por qué en Jerusalén? ¿Por qué hay en el monte Sión, que está mucho más chaparrito? O el monte Sinaí, que también está más chaparrito. ¿Por qué no Dios eligió este? ¿Por qué? ¿Por qué? Vean lo que dice. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. ¿Cuál es el estrado de sus pies? ¿Cuál es la ciudad del gran rey? ¿Cuál es? No es el monte Hermón, el más alto. ¿Cuál es? El Jerusalén. Bajito en relación a todo esto. ¿Qué enseñanza nos quiere dar? ¿Recuerdas la enseñanza que les dio a sus discípulos en la cena? Quien quiera ser grande entre ustedes, haga lo que yo voy a hacer. Se quitó su manto, se amarró la toalla como un esclavo, como un siervo, tomó una cubeta con agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, lo que hace el esclavo de más baja categoría en una casa de aquel tiempo. Entonces ahí ya estás viendo la lección que trata de enseñarle a su pueblo y a la humanidad entera, si es que queremos volver a ser uno. Si es que queremos volver a ser uno, esta es la única manera. Y dice, los carros de Dios, a pesar de que los carros de Dios, o sea, el ejército en poderío, los carros de Dios, el ejército de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. O sea, Él es el Dios de los ejércitos. O sea, Él tiene todo el poder militar para vencer y arrasar con todos. Sin embargo, a pesar de que es el Todopoderoso y es el Señor de los ejércitos, sin embargo, el Señor viene del Sinaí a su santuario, ¿ok? Se manifiesta en el monte Sinaí, un monte bajito, y de ahí se va a trasladar rumbo a su santuario en Jerusalén, donde ya hará morar ahí su nombre para siempre. Y dice, cuando el Señor cumple esta palabra, verso 18 dice, subiste a lo alto, fuiste exaltado, tu nombre levantaré, fuiste exaltado. Después de lo que hiciste en Sión, en Jerusalén, después de eso que hiciste, fuiste exaltado. Y cuando fuiste exaltado, ¿qué dice? Cautivaste la cautividad, tomaste como siervos los que eran esclavos. Tomaste de lo vil, lo débil, lo que no es, lo más bajo, los tomaste para reinar contigo. ¿Quién va a reinar con él? El vil, el débil, el que no es, el que sabe que no es nada, el pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los arrogantes, los jactanciosos, los que quieren subir, como los que vinieron aquí a rebelarse, van a ser desechados. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor. Y aquí está la razón por la cual dio la Torá. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Cuáles son los dones que dio para los hombres? Para que dejen de pelearse, para que todos se den cuenta que son iguales, que uno no es superior al otro. ¿Qué es lo que dio? ¿Cuáles son esos dones que dio? La Torá, las instrucciones, los mandamientos. Los mandamientos nos permiten darnos cuenta que no hay justo ni a un uno. Porque ya si nos analizamos con la lupa de a ver quién cumple lo que está escrito, pues ya nos damos cuenta que no hay justo ni a un uno. Entonces, la Torá fue dada a causa de las transgresiones. La Torá fue dada también para que toda boca se cierre y todos quedemos bajo el juicio de Dios. Para que nadie se crea que es más que otro. ¿Te crees que es más que otro? A ver, chécate si estás cumpliendo todo lo que está escrito aquí. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Y otra vez, una pausa. Bendito el que nos colma de bendiciones, bendito el Dios de nuestra salvación. Toma una pausa ahí para reflexionar en esto y vamos a cerrar. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de
y Yehová, del que será, del que es y el que fue, el Señor, es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, pisará la cabeza. ¿Se acuerdan esa profecía? Una simiente de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda, la cabeza cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. De esta rebelión que se inició aquí, la profecía es a sus elegidos, de aquí te haré volver. En otras palabras, de aquí haré que te arrepientas, te vas a arrepentir de todo lo que pasó acá. Te haré volver de las profundidades del mar, el mar muerto, lo más bajo, el abismo. De ahí te voy a sacar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros, de la estirpe de Israel, del rebaño de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, que ya no haya más guerra, Señor. La multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. ¿Y qué anuncia este salmo proféticamente? El Señor nos salvará, el Señor nos rescatará, el Señor nos sacará literalmente de la tumba, nos sacará de la rebelión de aquí de Basán. ¿Cómo lo va a lograr? Él va a enviar su salvación a Sion. Ahí está revelado el por qué Yeshua, que viene aquí, que se transfigura, que muestra su identidad como hijo de Dios, les dice, pero tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carta a los hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito. Por cuanto nosotros somos seres de carne y sangre, y participamos de sangre y de carne, y pecamos, y la paga del pecado es muerte, entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también fue necesario que él participara de lo mismo, o sea, por eso fue necesario que el Hijo de Dios, que es un ser divino, es un ser espiritual, era necesario que él tomara un cuerpo de carne y sangre. ¿Para qué? Para gustar en su cuerpo la muerte por todos nosotros. Para que la maldición del pecado, para que la maldición de toda la rebelión recayera sobre él. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así fue necesario que él participara de carne y de sangre para gustar la muerte por todos. Así que, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por cuanto la muerte entró por un hombre, por cuanto el pecado y la muerte entraron por un hombre, así es necesario que por otro hombre, esto es Yeshua, entre la resurrección de los muertos. O sea que en Adán todos pecamos, pero a través del Hijo de Dios que se encarna, entonces Él es la ofrenda por el pecado. Él se entrega el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que el macho cabrío que era echado a Azazel es como que, ¿sabes qué? Lo podemos entender cuando lo arrestan en Getsemaní. En Getsemaní lo arrestan y vienen ahí la guardia y lo arresta. ¿Y qué les dijo él? A mí es al que buscan, a ellos déjenlos ir. A mí es al que buscan, a ellos déjenlos ir. Ahí está la razón por la que tuvo que morir. Déjenlos ir a ellos, mátenme a mí.
déjenlos a ellos. Yo voy a pagar la rebelión de todos los que siguieron a Satanás y merecen la muerte. Yo la quiero pagar. Yo me ofrezco como la ofrenda. Él es ambos. Él es el macho cabrío del que se echan suertes por el Señor y que muere y que lo degollan y muere y su sangre le introducen hasta el lugar santísimo. Él cumple esa función, pero también él cumple la función del macho cabrío por los pecados de Azazel, que es echado fuera del campamento. Él hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Por cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Entonces él sale del campamento, él sale de Jerusalén y es llevado afuera de los muros para llevar afuera el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque todo Israel se corrompió. Y de hecho todas las naciones se corrompieron. No nada más todo Israel, todas las naciones se corrompieron. Todas las naciones siguieron al príncipe de la potestad del aire, al que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estábamos todos nosotros, haciendo los deseos de la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por eso digo aquí, el hombre no puede redimirse, el hombre merece morir, el hombre merece ser condenado, el hombre merece ir a enfrentarse al ángel de la muerte, que es Satanás, y merece morir. Pero yo soy el Cordero de la Pascua, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo voy a derramar mi sangre para que el acusador, para que el fiscal ya no tenga cómo acusarlos, para que el que los tiene sujetos y esclavos a la muerte ya no tenga potestad sobre ellos. Y entonces Yeshua va a Jerusalén, muere en una cruz, muere en el cuerpo y paga tu condena, paga mi condena, pero luego en su espíritu desciende, dice que desciende a las profundidades bajas de la tierra y dice que le quita las llaves al que tenía la potestad de la muerte, esto es al diablo, y le quita las llaves y resucita, y a partir de este momento, por eso dice, yo tengo, en Apocalipsis dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dichoso el que es invitado a beber de las aguas de vida. ¿Y qué crees? Hoy se cumple el Salmo 68 en tu vida. De Basán te haré volver. De Basán te haré volver. Si tú estás aquí en Basán, en el monte alto de Basán, donde se inicia toda esta rebelión satánica para matar, robar, destruir al mundo entero, y Él te trae aquí para decirte, tú no fuiste creado para destrucción, tú no fuiste creado para el ángel de la muerte y para rebelarte, tú fuiste creado para mí, para gloria mía. Yo di mi vida por ti. Dejé el trono para venir, mostrarte la luz de mi trono a la cruz y tu muerte pagar. De la muerte a su trono, y ahora ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? Tu nombre levantaré. Vamos a orar. Ahora sí la van a cantar. Pero no la canten así como si esto no hubiera sucedido, por favor. Les digo, canten y están. Tu nombre levantaré. O sea, qué entusiasmo, no puede ser. O sea, te ve que estás muy feliz porque el Señor te salvó. O sea, tendrías que estar saltando de alegría de que no fuiste entregado al sepulcro, a la muerte, a la corrupción. Deberías estar saltando de alegría, o por lo menos llorando de alegría, diciendo, Señor, no puede ser. Yo me rebelé al igual que estos ángeles, yo me llené de arrogancia, de orgullo. Yo te clavé en esa cruz. Yo, por mis pecados, fuiste esa cruz. ¿Cómo puede ser que esté aquí con una apatía impresionante? No puede ser. Ya si te trajo a Basán, si está cumpliendo la profecía en ti, y estás así con una apatía, entonces auxilio, socorro. Así que
No te estoy regañando, no te preocupes. Pero vamos a cantar esto. Solamente las mujeres canten al Señor conmigo. Tu nombre levantaré. Sí, Señor. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida sé que vinieras, Señor. Ahora los hombres conmigo, levantemos nuestras manos y nuestra voz.